¿Por qué estoy celebrando la independencia de un país que no es el mío? ¿Qué estoy haciendo aquí hoy, celebrando el 4 de julio del año 2024 en Estados Unidos? ¿Acaso mi familia y yo podemos ser parte de esta gran celebración? Eso lo vamos a ver en el video de hoy, pero antes vamos a comprar algunas cosas. Caballeros, ya estamos llegando aquí a Walmart y me sorprende que haya muchísima gente porque Jesse me dijo va a estar cerrado, pero no, hay muchísima gente. Y quería comentarles algo, aprovechando que es 4 de julio, el día de hoy, exactamente hoy, comienza una nueva recarga hacia Cuba y yo vengo acá para hablarles de mi agencia con la que yo estoy trabajando, la que está patrocinando este video, que es DIN Recarga. Con DIN Recargas ustedes pueden obtener un 50% de descuento. Y la recarga vale, no sé, $20, pues le sale solamente en $10 si ustedes son usuarios nuevos. Así que aprovechen, vayan para DIN. Si ustedes están con otra agencia, vayan para DIN para que puedan coger este código de descuento con Yoliene50. Está concurrido esto porque fíjate que no hay ni carrito. Hay pocos carros, parece que la gente ha decidido venir hoy a comprar cosas. Yo voy a aprovechar también y coger mis fresas que las necesito. Dios mío, al final nuestro 4 de julio se volvió un día de compras al supermercado. Encontramos este de American Mom para mi mamá y para Jessie. Encontré esto, para mí no he encontrado algo mejor que esto. Ah, mira. Mira qué lindo te queda. Entonces, esto es para Tite y para Espidio. Mira. Nacho, a ver, muéstrale para ver qué bonito queda. Hola, señora. Es bonito, pero no. Todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Verde y las mujeres rojas. Sí, esa de la niña está perfecto. Pero miren cómo hay sombrerito. ¿Qué tú crees? Mr. B. ¿Te gusta? Caballero, miren cómo hay pelotas y todo. Uy. Vamos a darle ahora los pullovers a Tite, a Jessie, al Pidio. Hello. Ya me maquillé y todo. Qué linda, mi amor. Qué linda. Mira, me maquillé y todo. Bella. Aquí tenemos a Yani, que nos está felicitando. Y dice Jessie, ¿felicitando por qué? Sí, porque hay que felicitar a los que lucharon por la independencia, pero nosotros no hemos hecho nada. Porque es el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Es presidente de Estados Unidos. Claro. Sí. ¡Ay! Sí, miren qué bien que... Ay, voy a decir por este canal, no importa, señores, que a mí me han querido mucho siempre por este canal. Y gracias a este canal prácticamente los he conocido a todos ustedes. Y hoy quiero dar una gran noticia de primera hora. Y miren esto, me erizo. Mira, se eriza. Porque me da como mucha emoción. Y bueno, hoy les quiero decir que ya soy residente de los Estados Unidos. Estoy súper feliz. Estamos súper felices acá. No lo quería decir aún porque todavía falta la niña y Joan, pero bueno, cuando ellos ya tengan su residencia lo van a estar viendo por el canal de nosotros. Así que ya ustedes saben, tienen la premisa por acá. Pero bueno, Tite y la niña falta, pero también están en camino. Están ya ahí en proceso. Así que vamos adelantando, ya la familia se está americanizando. Sí. Las felicitaciones, ¿por qué? Tienen que coger. No, toca. Tienes que cogerlo rápido. Pero ¿cómo fue, mami? Estoy grabando, mami. Espérate, mira, vamos a darte pulovito. ¿Cuál es el despido, mamá? Bueno, pillé un pulover Por el día de... por el 4 de julio. Ah, coño. El día de la independencia. Está bien. Pruébate la vez. Te lo regaló la independencia, te lo regaló Yoli. Claro. Mira. A ver. ¡Echa! Mira lo que dice. Madre americana. Ay, qué bien. Ay, Dios mío. American Mom. Qué bonito, Titi. Mira, ¿y esto para ir a la actividad de eso? Claro. Sí, el Ay, qué come que pillo. Dice, para ir a la actividad es esto. A la actividad. ¡Actividad! Todavía nosotros tenemos el comunismo en la mente, caballero. El comunismo no se va. La actividad política.
Miren lo que dice el pullover, dice freedom isn't free. Quiere decir como que la libertad no es gratis. Nosotros tenemos que celebrar sí o sí la libertad y la independencia de los Estados Unidos. ¿No es verdad? ¿Y es por qué? Por el desarrollo. Ay, Dios, pero no me ponga. Por la libertad. No, y el desarrollo que hay en este país, que vamos aquí, hay esto, hay transporte, hay economía, hay de todo eso. Y Pero que no las me- carreteras, pero y que las carreteras no tienen baches. Buenas carreteras, buenos puentes, esto, lo otro. Dile, No, estoy no, masticando puede ser. chicle. Ay, el chicle. Gracias a este país estamos libremente aquí. Le debemos mucho, que la verdad es que ahora no vemos el sacrificio que hicieron las demás personas para llegar a que este país fuese así como es, libre. Es un día que hay que valorar todo ese esfuerzo que ellos hicieron, porque gracias a ellos estamos acá disfrutando de todas esas cosas buenas. Y hay que celebrarlo. Ay, Dios mío. Está poniendo caliente aquí porque el pillo está como penoso, no quiere hablarlo ahí en cámara. Y nosotros nos pillo, pero porque tú tienes pena, porque tú tienes pena. Y dice mi mamá, oye, al final tú traicionaste a la patria porque tú estás aquí. Mi gente, ya nosotros estamos listísimos. Mira con los pullovers. Mira mami por aquí. Hemos venido a buscar a esta gente ya que ya están terminando para irnos. Mira, quería mostrarles estas argollitas que son de un emprendimiento de una seguidora que me las regaló. Se llama Cata del Castillo, pero no recuerdo bien el usuario y se los voy a dejar por aquí. ¿Te queda? No, solo me faltan los zapatos y listo. Muévete, que te queda. Qué bella, mi amor. Thank you. Caballero, hay algo que no les he comentado todavía y es que para celebrar el 4 de julio nos vamos a celebrarlo nada más y nada menos que a la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Nos queda aproximadamente 1 hora de camino de donde vivimos nosotros, es San Agustín. Y estuve averiguando aquí en qué lugar se va a celebrar. Yo creo que era en el castillo de San Marco, pero bueno, dice que sí, que es en el castillo de San Marco y la bahía de Matanza. Dice que ese es el lugar más popular donde se celebra en San Agustín. Los fuegos artificiales van a comenzar, dice que a las 9:30 de la noche. Gemini es la que me está diciendo eso. Qué feliz de la vida. Jessy, Tita, están ahí adelante. ¿Te queda bonita? Sí, bella. Y aquí vamos con la pitufa. Titi. Ay. Estaba dibujando este, pero como que terminé de dibujarlo porque cuando el carro como que va para adelante o para atrás, yo entonces me da dolor de cabeza. Ay, mi madre. Watching the sunset on Tennessee Hills. Por supuesto que era sabido que nos íbamos a meter un buen rato buscando el parqueo. Entonces encontramos uno aquí, imagínense, cuesta $40 todo el día, pero nosotros no vamos a montar todo el día, así que imagínense, esto es lo mejor que pudimos encontrar y para eso no sabemos si hay disponibilidad. Por lo que veo no hay. Y por lo que veo, No hay. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down right. ¡Yay! miren, pasamos muchísimo trabajo para encontrar un parqueo. Al final unas amistades nos consiguieron uno en $10 y pudimos conseguir para allá. Mi hermana y Jessy consiguieron en otro lugar, pero bueno, ya de hecho ellos están aquí y ya estamos llegando exactamente a donde están ellos, aquí en medio de todo este césped, aquí en el castillo de San Marcos. Aquí a esperar, pero qué emoción, caballeros, vean esto, qué lindo. Yo le dije a mi mamá, vamos a coger una sillita, comprar unas sillitas en Walmart. No compramos, sí, todo el mundo aquí está con sus sillas. Ay, pero esto de aquí está súper lindo, me encanta. Al fin llegaron, chicos. ¿Qué le parece? Aquí estamos Un besito. en el castillo de San José. San Flor- Marco. San Marco, Siempre dice. Ay, Dios mío, San José. Pero esta San ya Marco. como la quinta vez que lo dicen. la Florida. Vamos a celebrar la dependencia de Estados Unidos, tirando fuegos artificiales.
Y aquí estamos. Esto es otra cosa que quiero recalcar, señores, para otras personas que no sean de Cuba, que van a decir, ay, esta niña que es paviento para ver los fuegos artificiales y tal, si nosotros estamos cansados de verlos y cosas así. Pero señores, en Cuba eso es prohibido. En Cuba ustedes no pueden tirar fuegos artificiales porque mínimo te pasas un día en un calabozo. Y entonces nosotros tenemos como la emoción esa de ver los fuegos, de tirarlos nosotros mismos, porque es una sensación súper De hecho, sería nuestra primera vez, al menos la mía, porque yo nunca he visto fuegos artificiales así delante de mí. Exactamente. En Cuba... Bueno, en fin de año, pero eran lejos, desde el condominio nosotros vimos. Y en Cuba prácticamente eso, donde único se hace es en el Cañonazo a las 9, es en el Morro, en La Habana. Y Por eso yo nunca lo vi. No, yo tampoco, porque eso es en La Habana, nosotros sinceramente, y una vez al año, que eso es 31 de diciembre. Pero para nosotros eso va a ser una experiencia Lo máximo. buena. Arriba, vamos a posicionarnos aquí. Territorio norteamericano. Vamos a apoderarnos de esta parte aquí, que tenemos una buena vista aquí ahora mismo. Preachers and dreamers, they both believe. En esta fecha, pero del año 1776, el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia, documento que oficializó la separación de las 13 colonias británicas de Gran Bretaña, formando así lo que es hoy los Estados Unidos. Y para nosotros, los cubanos inmigrantes que vivimos en este país, el 4 de julio representa más que una simple celebración estadounidense. Es un día para celebrar la libertad, la independencia y la búsqueda de la felicidad que nos motivaron a emigrar desde Cuba hasta los Estados Unidos y construir una nueva vida aquí. You can make plans, but they'll change most time. So pour me one more glass of dandelion wine. Pour me one more glass of dandelion wine. Pero coman, que aquí venimos a comer. Mira lo de las motos, que bien vinieron, ¿eh? Ya, se parquean ahí en un parqueo para 5 motos. ¿Eh? Yoli, probaste la... Ay, yo quiero refresco. Ahí son de esos con maní. Pero son riquísimos, para que lo sepas. ¿Y ese es la galletita? La galletita esa de paquetito. ¿De este? No, la galletita. ¿De este? Nacho. Esta es la tortilla. Ah, Yoli, mira, prueba la cereza. Prueba la cereza. Está rica, tía, la cereza. Gracias. Esta. La cereza. Esa cosa, pero cereza es amarilla. Reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. Hoy es un buen día para agradecer por las nuevas oportunidades que nos ha brindado este país. También agradecer la bienvenida y el apoyo que hemos recibido por viejos amigos y también por nuevas amistades que han llegado. Es un momento para reflexionar sobre los cambios positivos que hemos experimentado en nuestras vidas desde que nos mudamos aquí. Además, es una manera para conectar con la comunidad local e involucrarnos con las costumbres y tradiciones de Estados Unidos. Y a la vez compartimos con otros inmigrantes que comparten experiencias similares a nosotros. Ay, caballero, quiero decirles, ya que nos querían ver juntas, aquí estamos celebrando lo mejor que podemos estar celebrando en estos momentos. mira. Y juntas. Dale a tu jevita ahí, coño. Mira que tú lo que tienes que responder y tienes que decir, no, eso no es ninguna... Mira para allá, viejo. Esta. Ya yo lo vi, mijo. No me interesa eso, a mí me interesa lo que te diga a ti, tú no recapacitaste. Cabrón, miren cómo me acabo de poner las nalgas. Dale, Jessy, límpiame. Hermano, lo primero que... Cabrón, cosa. A ver, 1, 2 y 3 para reírse, aquí te manda. Ahí para arriba. ¡Qué felicidad! ¡Ay, la lotería! De allá. Nos manden fotos para Santa Cruz con la bandera, con el frío ahí. Caballero, me están tirando más fotos de mi papá. La están mandando fotos usted. Y todo con problemas. Media cara. Ya tiene un video.
Existe una realidad que tenemos que destacar en este video siendo nosotros cubanos, y es que solo hay que ver la gente celebrando este día aquí para darse cuenta que están aquí porque realmente lo quieren. Están aquí porque para ellos es una alegría estar aquí. Están aquí porque celebran el poder vivir en este país y ser parte de él. Están orgullosos. Pero nosotros hemos venido de una realidad muy distinta. Este festejo llegó a ser así en los primeros años de la famosa Revolución Cubana, pero después todo fue decayendo, como los mismos cimientos de cada edificio que hoy se caen en pedazos. Solo tuvimos que ver el paso del tiempo y vivirlo en nuestra propia piel para no desear celebrar absolutamente nada por nuestra propia tierra. Caballero, acabamos de ver los primeros fuegos artificiales y fue por ahí atrás. Saltaron unos, pero ya se perdió y todo el mundo. Vivimos en déficit de alimentos, medicamentos, productos básicos y servicios esenciales, con una hiperinflación, desempleo y pobreza extrema, con restricciones a las libertades civiles y derechos humanos, con falta de oportunidades, limitaciones para el desarrollo personal y profesional. Esta es la realidad de Cuba hoy. Esto ha llevado a un éxodo masivo. No son pocos, son millones los cubanos que han emigrado buscando mejores condiciones de vida. A pesar de la represión, el pueblo cubano ha expresado un descontento en las calles y eso se ha podido ver. El deterioro de la calidad de vida es evidente. Los indicadores de salud, educación y bienestar social muestran un panorama realmente desalentador. Y es que en algún momento podemos nosotros aquí llegar a sentirnos como unos foráneos, fuera de lugar, que ya no pertenecemos ni allá, pero tampoco aquí. Pero este sentir es completamente normal, es parte de la emigración, del proceso, forma parte del cambio radical. Y acompañados de el más hermoso atardecer, pudimos ver los primeros y pequeños fuegos artificiales desde la bahía de Matanzas, en San Agustín. Estábamos demasiado emocionados, queríamos que llegara a las 9:30 ya, para poder ver por primera vez esos fuegos artificiales tan grandes como jamás en mi vida los había visto. St. Augustine Fire Department. 3, 2, 1. Well done. Happy 4th, St. Augustine. Amar a nuestra gente en Cuba, jamás olvidaremos nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Jamás olvidaremos la isla que nos vio nacer, pero ha llegado el momento de renacer por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué cosa bonita. Bello.